esta noche, Señor Padre, por cada... Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, esta nueva semana que ha comenzado, Dios. Gracias por todas las personas que se han llegado a este lugar, Dios. Que el conocimiento, Señor, que se va a estar transmitiendo, Dios, ellos puedan, Padre Santo, Dios, internalizarlo, Dios, y sirva para ellos, Dios, en su vida cristiana, Señor, y le puedan enseñar a otras personas también, Señor. Padre, te damos gracias, bendice a los hermanos, Dios, que están viendo esto online, Señor. Los hermanos que no pueden estar en esta noche aquí, Dios, te pido que los guardes, los cuides, Señor. Bendiga, Dios, sus planes, Señor. Bendiga, Señor, abra nuestra mente, Dios, para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a la segunda semana. Nos quedan 2 semanas más. Eso es. Nos quedan 2 semanas más y estamos iniciando el próximo curso. Así que la semana pasada estuvimos hablando, gracias a todos por sus trabajos. He podido leer algunos de los de ustedes. Han sido excelentes. Les un aplauso a ustedes mismos aquí. Sí, excelente trabajo. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Porque qué bueno que están aprendiendo, qué bueno que están tomando nota. Y qué bueno que van a aprender mucho, van a ser personas muy inteligentes. Amén. Y que usted pueda compartir, ¿verdad? Esto que está aprendiendo, ¿verdad? Con otras personas, sea aquí, ¿verdad? O sea en otro lugar, ¿verdad? Muchas de las personas que están aquí tal vez se vayan del estado y tal vez vayan a otras iglesias y puedan enseñar esta información a otras personas. Así que la semana pasada estuvimos terminando la clase acerca de cómo se formó la Biblia. Y estuvimos hablando de la palabra canon. ¿Se acuerdan de la palabra canon? ¿Quién me puede decir qué significa eso? ¿Hermano? ¿Para qué? Ella dice que es una bala recta. ¿Para qué? ¿Qué se podía, verdad, incluir en la palabra del Señor o qué no se podía incluir en la palabra del Señor? Hoy vamos a estar hablando acerca de las versiones de la Biblia en español, ¿ok? Las versiones de la Biblia en español. Muchos de ustedes tienen diferentes Biblias. Por ejemplo, yo, con la que yo crecí y en la que yo he memorizado durante mi vida cristiana, ha sido la versión Reina Valera. Y esta es una de las versiones que vamos a estar tocando y vamos a estar hablando hoy. Hoy va a ser más historia, así que usted en inglés, como se dice en inglés, bear with me, ¿ok? ¿Cómo se dice eso en español? Sígame así, ¿verdad? Con su paciencia, poquito a poco, ¿ok? Porque va a ser mucha información que les voy a brindar en esta noche, así que vamos a ir por la historia, ¿verdad? Por la historia de la humanidad, de cómo llegaron estas Biblias a nuestras manos. Y vamos a estar hablando acerca de los libros apócrifos, ¿ok? Los libros que son importantes, que tienen historia, son importantes y cuentan muy buenas historias, pero no están incluidos en lo que hoy conocemos nosotros, los que somos protestantes, como la palabra de Dios, porque no fueron inspirados por Dios y no estaban bajo el canon de lo que hablamos la semana pasada y por eso no fueron incluidos en la palabra. ¿Ok? Así que la primera Biblia que vamos a estar hablando es de la Alfonsina. La Biblia Alfonsina. Esta fue la primera traducción de la Biblia al idioma español. Eso es solamente lo que les quiero decir. Es la primera traducción de la Biblia al idioma español y esta versión fue hecha en 1260. Por orden del rey Alfonso X el Sabio. ¿Ok? Entonces la Biblia Alfonsina fue la primera traducción de la Biblia al idioma español. Y conste que, bueno, vamos a seguir por favor. ¿Ya tienen? ¿Lo escribieron? La Biblia Alfonsina. Por el rey Alfonso X. ¿Cuál año? ¿Cuál año fue? Eso fue en el 1260.
1260. 1260. Ok, esa fue la primera traducción de la Biblia al idioma español. Ok, la segunda, la otra Biblia es la Biblia del oso. Esa es una Biblia muy importante. Te dice, pastor, ¿pero por qué se llama la Biblia del oso? Porque aparece un oso al frente de la Biblia, él deleitándose de la miel de la colmena. ¿Ok? Un oso, ¿verdad? No sé por qué hemos visto a Winnie the Pooh, ¿verdad? Winnie the Pooh, ajá. Pues en la Biblia del oso aparece un oso, ¿verdad? Él se está deleitando, comiendo, ¿verdad? De la colmena miel. La miel, ¿cuántos saben que la miel es dulce? La miel es algo que es muy ¿qué? Alguien dijo nutritivo. Esa es la palabra que voy a escuchar. Exactamente. La miel es algo muy nutritivo. Hay gente que utiliza la miel hasta para el café. No la azúcar blanca. Yo utilizo azúcar blanca muy poco. Utilizo más la azúcar negra. Porque no es tan procesada como la blanca. Entonces la miel es completamente pura y tiene muchas propiedades saludables para nuestras vidas. Así que me gusta la Biblia del oso porque todos nosotros necesitamos la palabra de Dios. Amén. Todos nosotros necesitamos conectarnos con el Señor y cuando leemos la Biblia nos deleitamos. ¿Cuántos van a algún restaurante y se comen su comida favorita? Yo esta semana estuve en el Irlanda y me comí una sopa que es la toscana, que es la que me encanta, y yo me deleito cuando yo me como esa sopa, o me tomo esa sopa. Así debe de hacer cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, decimos, esta es la palabra de Dios, amén. Ok, es importante que sepamos que esta es la palabra del Señor, amén. Así que la Biblia del oso, esta fue la primera traducción completa al idioma español. Cuando digo completa es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es traducida directamente de las lenguas originales por Casiodoro de Reina y fue publicada en Suiza el 28 de septiembre de 1569. Fue publicada el 28 de septiembre de 1569. ¿Ok? ¿Por quién fue publicada? Casiodoro de Reina. Así que si quiere poner un nombre a su hijo, ese es un nombre bonito, Casiodoro. ¿Ok? Casiodoro de Reina. ¿Ok? La tercera Biblia que vamos a estar hablando es la Biblia de Valera, con V. La Biblia de Valera. Con este nombre se conocía por muchos años la versión de Cipriano de Valera, que publicó en Ámsterdam, Holanda, en el 1602. La Biblia de Valera. En otras palabras, la Biblia de Valera es una revisión o una edición corregida de la Biblia de Casiodoro de Reina. ¿Me entendieron? O sea, el 28 de septiembre de 1569 Casiodoro de Reina publicó la versión del oso. ¿Ok? Entonces, en el 1602 Cipriano de Valera publicó en Ámsterdam esta versión que se llama la Biblia de Valera. Es simplemente la revisó y la corrigió, ¿ok? En otras palabras, lo que hizo, la comparó diligentemente a los escritos hebreos originales y griegos. Solamente él le hizo algunos cambios, ¿ok? ¿Lo escribieron? ¿Lo tienen por ahí? Y uno de estos cambios que hizo este hombre
que se llama Cipriano de Valera, había unos libros que se llaman los libros que nosotros le conocimos ahora mismo como los libros apócrifos. Él dijo, como esos libros no van acorde a lo que enseña el Torah y lo que la iglesia, los hermanos judíos, ellos creen, lo vamos a poner al final del Viejo Testamento y al principio del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y por eso hoy en día se llama la Biblia Reina Valera. ¿Ok? La próxima Biblia que hay en español, Nácar con acento en la A. Nácar de Colunga. Nácar con acento en la A de Colunga. Y esta fue publicada en Madrid, la Madre Patria, en 1944. Y esto fue realizado por un trabajo de sacerdotes. Se llamaba Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Eso fue en 1944 en España. Nácar, Colunga. Mucha de esta información, nosotros no pretendemos, ¿verdad? La universidad no pretende que usted se aprenda todo esto. Pero es importante que usted sepa de dónde vienen, de dónde proceden todas estas cosas, porque muchas veces la gente dice, pero ¿por qué tu Biblia tiene estos libros de la Biblia y esta Biblia mía no los tiene? Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares que les enseñan la Biblia, ¿verdad?, desde la Iglesia Católica, y le dicen, pero estos libros, ¿por qué no están en tu Biblia? Y de eso vamos a hablar hoy, ¿ok? El autor de la última, esos fueron unos sacerdotes, fue un trabajo realizado que se llamaba Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Así que ese es un nombre, Alberto, bastante bonito. Mi abuelo se llamaba Adalberto. Una de las versiones más populares, ¿verdad?, que me gusta a mí, se llama la Biblia de Jerusalén, con la N al final, Biblia de Jerusalén. Esta es publicada en España en el año 1967, 3 años antes que yo naciera, por eruditos de la orden de los dominicos. Y ellos usaban dos conceptos muy importantes en el ambiente intelectual moderno. El primero era ayornamiento y aprofundimiento. Ayornamiento se escribe A-G-E. Lo voy a repetir. A-G de gato, G nuevamente. I-O-R-namento. Ayornamiento. Esos eran conceptos muy difundidos en ese año en la gente, ¿verdad?, en el ambiente intelectual moderno. Y el otro se llama aprofundimiento, con doble P. A-P-P-R-O, fundimiento, aprofundimiento. El primero, que es el ayornamiento, significa adaptar a los tiempos que se logra con un lenguaje moderno. En otras palabras, la información que se le va a dar a usted, que usted va a conocer, usted la va a poder entender correctamente. Y el segundo significa, que es aprofundimiento, significa profundización en el pensamiento teológico que se logra con notas al pie del texto. Yo no sé cuántos han visto alguna Biblia que usted la lee y al final del versículo, en la parte de abajo, le explica de lo que está hablando y lo que quiere decir. ¿Ok? Eso es muy importante. Sí. O sea, eso es aprofundimiento, y eso se ve mucho en la Biblia, específicamente de Jerusalén.
Otra Biblia que es muy conocida y que yo se la recomiendo a todas las personas que son nuevas convertidas, gente que se convierten a las cosas del Señor. Y nosotros, por ejemplo, en la universidad, cuando éramos, mi esposa era la presidenta del grupo de la universidad y nosotros trabajábamos con jóvenes. Cuando la gente venía a los caminos del Señor y hablábamos de la Biblia, Dios habla hoy. Ok, esa es la próxima versión. La Biblia, Dios habla hoy. Este es un trabajo realizado por la Sociedad Bíblica Unida en el 1979. La Sociedad Bíblica Unida en el 1979. En otras palabras, cuando usted lee una Biblia, Dios habla hoy, lo que te está diciendo el autor quiere decir esto. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted lo busca en la traducción Dios habla hoy, se lo voy a buscar a ustedes para que usted vea. Voy a hacer un ejemplo aquí en vivo. Es un texto muy conocido y ustedes lo tienen en la mente, Juan 3:16. Y si tiene su Biblia, lo pueden buscar en Dios habla otra vez. En otras palabras, en la versión Dios habla hoy, el método ordinario de traducción no es traducirlo en el idioma como tal, es lo que el autor quiso decir cuando se escribió lo que se dijo en sus principios ordinarios. ¿Okay? Por ejemplo, en Juan 3:16 dice la Biblia Reina Valera, que esa es la que la mayoría de nosotros utilizamos, como la que tiene ella, y a propósito, esta es muy conocida, esta es de las publicaciones más famosas del mundo, se llama Homer. Ellos traducen la Biblia desde hace muchísimos años. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que esa es la que nosotros todos conocemos. La versión Dios habla hoy dice, pues Dios amó tanto al mundo. ¿Ok? Y luego dice, mira, se lo va a decir en 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La versión Dios habla hoy dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, no dice unigénito. Si usted traduce el unigénito quiere decir único hijo, pero esta versión te lo dice el Hijo único. Para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y ya se ríe. Así que es muy fácil, esa Biblia es muy fácil, es bien, pero bien sencilla de entender. Y a mí me gusta bastante. La Biblia Dios habla hoy. ¿Ok? O sea, no se concentra en las palabras, sino en el significado de las palabras. ¿Ok? ¿Pide pregunta, hijo? You're saying this is apocryphal? No, todavía no estamos en los apócrifos. Were we saying the ones that aren't in the Bible? Sí, esos se llaman apócrifos. Yeah, so those aren't added in one? No. Estamos hablando de la Biblia, Dios habla hoy. Ya mismo vamos a entrar a los libros apócrifos. En otras palabras, si usted desea hablar con alguien específicamente de doctrina, o usted quiere estudiar la palabra, usted va a utilizar la Biblia que Dios habla hoy. ¿Ok? Porque usted no puede como que meter las manos bien profundo, porque simplemente te está explicando lo que el autor quería decir. Sí. Es una Biblia, es la palabra del Señor, pero es bien sencilla, muy sencilla completamente para entenderla. Los principiantes, es lo más recomendable para la gente que está comenzando la cosa del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a los libros apócrifos.
Apócrifo se escribe Apocrifos, libros apócrifos. Esa palabra significa escondido. En otras palabras, los que aprobaron estos libros, ellos pretendieron que fueran retirados del uso común porque contenían sabiduría secreta que solamente los iniciados debían saber. ¿Ok? Y esto fue en el siglo IV después de Cristo. El siglo IV después de Cristo. Y los libros apócrifos son un total de 14 libros. ¿Ok? Ahí pueden ustedes ver el primero y segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, sabiduría de Salomón, eclesiástico o sabiduría de Jesús, el hijo de Sirach, Baruch, Susana, el cántico de los tres jóvenes, Ben y el dragón, la oración de Manasés y primero y segundo de Macabeos. Y dice que probablemente estos libros fueron escritos entre 200 y el año 100 antes de Cristo. En el año 200 al 100 antes de Cristo. Pregunta. Sí. Quiere decir que más o menos eso, si eso es lo que se cree que fue entre el año 200 o 100 antes de Cristo, fue en el momento ese que paró el Viejo Testamento y empezó el Nuevo Testamento, hubieron los 500 o 400 Sí, años. en que Dios no hablaba y hubo ese periodo que Dios estaba completamente, que los profetas no daban profecía de Malaquías hasta Mateo, eso es correcto. No es probablemente, esto es lo que es. Del año 200 al año 100, esos libros nacieron. Todos estos libros que estamos hablando ahora y que vamos a entrar en detalle en ellos. ¿Ok? Son los 14 libros que son los libros apócrifos. Que nosotros en nuestra escritura, en mi Biblia por ejemplo, yo no tengo ninguno de los libros apócrifos. Nosotros tenemos nuestra Biblia y para nosotros los protestantes nos los incluimos en la palabra del Señor. Amén. Como les dije en la clase anterior, muchos de estos libros se contradecían. Uno de los libros que vamos a tocar que habla de los apócrifos, por ejemplo, si usted da limosna, ¿verdad? Usted puede expiar sus pecados. Usted sabe que eso no es cierto. Por lo tanto, eso no está en la palabra del Señor. Amén. Porque imagínense, tenemos mucho dinero, ok, hice todo lo malo, ok, vamos a pagar $200, hoy estoy bien. Ok, así que en el 1534 Lutero terminó la traducción de la Biblia al alemán de los idiomas originales hebreo y griego. Ya que no encontró los libros apócrifos en la Biblia hebrea, los tradujo al final y los colocó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, en el 1534 Martín Lutero, él fue el que hizo eso. Él puso los libros apócrifos que yo le hablé anteriormente, él los puso entre el Viejo Testamento y entre el Nuevo Testamento. Al finalizar del Viejo Testamento y al comenzar el Nuevo Testamento. Si usted ve en la Biblia católica, va a ver que la Biblia se ve de esta forma, porque ellos tienen ese contexto, ¿verdad? Tienen ese ejemplo que sucedió, lo que hizo Martín Lutero en 1534, que la tradujo de los idiomas originales del hebreo y griego al alemán. Y la historia de Martín Lutero, si usted no sabe la historia de Martín Lutero, usted no puede buscar información acerca de eso, es tremenda historia, de la historia de este hombre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud con relación a los libros apócrifos? Primeramente, tiene un valor histórico y religioso. Así que una persona que le diga, pero esos libros apócrifos son de la Biblia, son inspirados por Dios, también no es inspirado por Dios.
no es inspirado por Dios, pero no podemos ser, tenemos que ser un poco más intelectuales, ¿verdad? Y ser un poco más inteligentes cuando nosotros approach este tipo de hablar estas cosas con gente. Eso tiene un valor histórico y tiene un valor religioso. ¿Ok? Es muy importante eso. Si por ejemplo usted va a una universidad secular, usted le puede decir eso y usted va a estar, los dos van a estar en la misma página. Van a estar hablando de lo mismo, ¿ok? En otras palabras, estamos de acuerdo con la santa opinión protestante de los últimos 400 años que estos libros no son parte de la inspirada autoritativa palabra de Dios, como le dije anteriormente. No han sido incluidos en la palabra de Dios porque no fueron inspirados por Dios. O sea, toda esa gente que los escribieron, que escribieron los libros de la palabra de Dios, dijeron: estos libros no los podemos incluir en la palabra de Dios porque no han sido inspirados por Dios. Porque van a ver, son historias que hablaron, que la gente hablaba. Por ejemplo, en mi pueblo hay bonito. En mi pueblo hay bonito, usted va y le dice, usted pasa por un puente y dice que ese es el puente de la Llorosa. ¿Qué importancia puede tener eso en la vida de una persona? No que si usted va con el hermano Rafael o va con alguna persona y dice: él hizo esto y él pasó por este lugar, en este pueblo, pasó por el pueblo de Bonito, pasó este puente y ganó tantas batallas. Eso es importante. Pero tú no vas a escribir la importancia de una leyenda que sucedió un nene que estaba debajo del puente y lloraba y la señora pasaba a las 2 de la mañana y escuchaba a llorar. O sea, quiere decir que tiene más de un autor. ¿Cuál? Los libros apócrifos. Sí. Apócrifos. ¿Ok? El primero vamos a tocar el primero de Esdras. Primero de Esdras fue alrededor del año 650 a.C. Primero de Esdras habla, y esto narra la restauración de los judíos a la Palestina después del cautiverio babilónico. Y usted puede escribir eso por ahí. Sí. Primera de Esdras es alrededor del año 150 a.C. Y para su conocimiento personal, usted no se sienta que usted está leyendo el Corán ni nada de esto, pues, ¿verdad? Ustedes como cristianos, somos cristianos, ¿verdad? Si usted desea leer alguno de estos libros, usted lo puede leer porque son libros de historia. ¿Ok? Mi papá es historiador y yo crecí en una casa donde los libros, eso era el pan mío de cada día. Es importante que uno conozca, ¿verdad?, las cosas que nosotros creemos. No está mal que usted los lea, pero no tiene nada, es simplemente el libro de historia. Va a estar leyendo como si estuviera leyendo Game of the Thrones. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Ok, el segundo de Esdras es en el año 100 después de Cristo. Y segundo de Esdras le habla, es un libro apocalíptico que contiene 7 misiones. O sea, le va a hablar de 7 misiones. Tanta confusión trajo a la vida de Martín Lutero estas misiones que él leyó en segunda de Esdras, que todos lo escribieron el año 100 después de Cristo, que Martín Lutero, dice la historia, que él tiró su libro al río Elba. Y no hermana Elba, él lo tiró al río Elba. Le trajo tanta confusión ese libro de segundo de Esdras, que fue escrito en el año 100 después de Cristo, que habla acerca de 7 misiones. Martín Lutero dijo: yo no puedo más con esto. Cogió el libro, el dichoso libro, y lo tiró al río Elba. El otro libro, Tobit, se escribe Tobit en la primera parte del siglo II antes de Cristo. El libro de Tobit se escribe en la primera parte del siglo II antes de Cristo. Y en otras palabras, es una corta novela. Le habla a ustedes de las cosas que ustedes deben comer, lo que habla la ley, los lavamientos ceremoniales, las obras de caridad, el ayuno y la oración. ¿Ok?
Y este libro es palpablemente, es completamente antibíblico. ¿Por qué? Porque dice que la limosna expía el pecado. En otras palabras, que si usted da dinero, ¿verdad? Si usted da una limosna, ¿qué tal limosna? ¿Verdad? Usted expía su ¿qué? Su pecado. Eso es completamente erróneo. ¿Ok? Jesucristo murió por nuestros pecados y simplemente en la cruz del Calvario nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Ok? Y dice la palabra que no es por obras, no porque usted haga cosas buenas en esta vida, usted va a ser ¿qué? Salvo. Usted puede ser la persona más mala de la humanidad y lo vemos en la cruz del Calvario. En la cruz, uno de los malhechores que estaba al lado de Jesús, él había hecho todo lo malo. Mientras uno se estaba quejando ahí, chico, porque los tres estamos en la cruz. Y Jesucristo, y el otro de uno de los lados le dice, no, pero yo quiero ser salvo, tú sabes, no quiero irme, tú sabes, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pues está bien. ¿Y qué sucedió con eso? Fue salvo inmediatamente, porque reconoció a Jesucristo como autoridad de su vida. Había hecho todo lo malo. Yo sé que estas cosas le vuelan a cabeza la mente a la gente. La gente dirá, Dios mío, pero pastor, como una persona que ha cometido 15 crímenes puede llegar al cielo. Hermano, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a quedar sorprendidos. Yo le pido a Dios que me encuentre eso con un hombre con bigotitos pequeños y chiquitos. Porque a mí me da un yello. Porque imagínese usted que él esté allá arriba. Esa cosa usted y yo no lo sabemos. Los últimos segundos de una persona, ni usted ni yo podemos decir, ¿verdad? Dios es el que juzga a los hombres, ¿verdad? Y todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Así que Tobit habla de que usted puede, si usted da limosna, usted puede expiar sus pecados. Eso es completamente erróneo. ¿Ok? Entonces, otro libro que es apócrifo se llama Judith. Judit, sin la H, no es americano. Se llama Judith. Y este libro fue escrito a mediados del siglo II a.C. Este libro es ficticio y farisaico. En otras palabras, este libro habla de una muchacha judía hermosa. Esta muchacha judía hermosa, ella entra en una tienda de un general del ejército enemigo. Al entrar dentro de esa tienda de ese general, el hombre se emborracha. Y al emborracharse, él estaba completamente ebrio. Dice en este libro de Judith que Judith, ¿verdad? La muchacha agarra la espalda del general y le corta la cabeza. Por eso le estoy hablando de Games of Thrones, porque le gusta esa serie. Entonces, colgó la cabeza en el muro de una ciudad cercana al ejército asirio, ¿verdad? Con este líder completamente derrotado. En otras palabras, le cortó la cabeza a ese hombre. Y eso es lo que habla el libro de Judith, sin H. So is that real or is that fictitious? Eso es ficticio. ¿Ok? Pero en la Biblia también habla, para la gente que... en la Biblia habla de una mujer que con su cuchillo cogió un hombre y le cogió los sienes por aquí y lo enterró en el piso. Ese es peor. Mi esposa ha predicado de eso y eso está en la Biblia. Y ese fue real. Con su espada le metió la espada así y lo enterró en el piso. Dang, that's ruthless. Pues por eso, nada. Sí. Correcto, eso es ficticio y farisaico. Y por lo tanto, eso es bien importante lo que tú has dicho. Cuando no se menciona el nombre de Dios, esa es una de las
¿se acuerdan que yo les hablé acerca del canon? Para los libros que están inspirados por Dios, esa gente bien sabia, los iban a incluir en la palabra de Dios. Esos libros no mencionan el nombre de Dios. Y ya mismo vamos a tocar el libro de Esther, que no menciona el nombre de Dios, pero el nombre de Dios en el libro de Esther está por todas partes. ¿Ok? Y el libro de Esther supuestamente es apócrifo, pero lo incluyen en la palabra de Dios, porque el nombre de Dios, aunque no lo dice así, la palabra de Dios para los judíos y para las personas, ¿verdad?, que pusieron la Biblia together, eso era muy importante. ¿Ok? ¿Te contesté tu pregunta? Perfecto. Ok. Adiciones al libro de Esther. Escriba por ahí, adiciones al libro de Esther, porque ese es uno de los libros. Y esto es alrededor del año 100 antes de Cristo. En estas adiciones del libro de Esther habla o relata que Esther y Mardoqueo ayunaron, pero no declara específicamente por lo que ayunaron o por lo que oraron. ¿Ok? En otras palabras, para compensar esa falta que está pasando, de que no declara por qué Esther y Mardoqueo oraron, como no declara ¿verdad?, para compensar esa falta, entonces las adiciones tienen las oraciones atribuidas a estos dos. ¿Ok? Comienzan a añadirle oraciones atribuidas a Mardoqueo y Esther. Y junto con un par de cartas que se supone que fueron escritas por el rey Asuero. Y de eso se componen adiciones al libro de Esther. Amén. Yo sé que algunas de estas cosas, y los hermanos que lo están viendo por internet, tal vez no le hagan sentido, pero usted tranquilo, ¿verdad?, paciente, y escriba, ¿verdad?, lo que pueda, como le digo, entrar en su mente, ¿verdad? Dígale, Señor, ¿verdad?, que le dé sabiduría para poder entender de todo esto. Este módulo que yo estoy leyendo está completamente, nosotros lo enviamos, usted puede sentarse luego y estudiarlo también en sus hogares. Amén. Próximo libro, apócrifo, la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón se escribió alrededor del año 40 después de Cristo. Y esto se parece bastante a los proverbios que hoy conocemos, los proverbios de Salomón. Habla de mucha sabiduría religiosa en el libro de la sabiduría de Salomón. Y eso fue alrededor del año 40 después de Cristo. Así que cualquier persona que le venga a usted a hablar acerca de los libros apócrifos, ahora usted va a tener un poco más de información que es muy valiosa para usted y le puede ayudar a usted a explicarle, ¿verdad? Explicarle acerca de estos libros. El otro libro es Baruch, B-A-R-U-C, y este sale en el año alrededor del año 100 después de Cristo. Baruch, B-A-R-U-C. En el año, alrededor del año 100 después de Cristo. Este libro prácticamente lo que hace es exhortar a los judíos a no rebelarse nuevamente, sino a someterse al emperador. Usted sabe que los judíos siempre, en el tiempo de Cristo, siempre se estaban rebelando. Jesucristo les decía una cosa y ellos hacían completamente lo opuesto. Bueno, y hacen completamente lo opuesto, que hasta el día de hoy ellos ni creen todavía que Jesucristo vino al mundo, ¿verdad?, como Dios. Ellos piensan que Él fue solamente un profeta. Ay, santo Dios, amén. Ok. El próximo es Bet y el dragón. Ese es otro libro. B-E-L y el dragón.
Y esto se añadió al libro de Daniel más o menos por el mismo tiempo y aparece como el capítulo 14 del libro. Y su propósito principal era enseñar la insensatez de la idolatría y simplemente contiene dos historias. Bel y el dragón contiene dos historias. Y el propósito del libro era enseñar la insensatez de la idolatría. Así que si hay algún hermano que tiene problemas con la idolatría, usted le dice, léete Bel y el dragón. Amén. Pregunto, pastor. Yes. Lo que yo estoy entendiendo por Daniel es que Daniel en sí tiene 12 capítulos, que es el que tenemos nosotros. Sí. Entonces los últimos dos fueron los que... El 13 y 14, sí. El capítulo 13 habla de la historia de Susana, que dice que ella era la bella esposa de un judío principal de Babilonia, ¿verdad? Y sigue hablando por ahí, y entonces el capítulo 14 es que habla de Bel y el dragón. Y por eso no lo incluyeron en la palabra del Señor. ¿Ok? Ok, el próximo, el cántico de los tres jóvenes hebreos. Bueno, no vamos a ese, no. Vamos a Primera de Macabeos. El próximo libro, Primera de Macabeos. Y esto es en el primer siglo antes de Cristo. En el primer siglo antes de Cristo. Y este quizá es el libro más valioso entre los libros apócrifos. Habla de tres hermanos, Macabeos, Judas, Jonatán y Simón. Y esta es nuestra fuente histórica más importante para este periodo crucial y dramático de historia judía, del primer siglo antes de Cristo. Ese libro, ¿verdad? Según los estudiosos y los teólogos, es importante para nosotros. ¿Ok? El segundo libro es Segunda de Macabeos. Que eran Macabeos Judas, eso es un nombre, Macabeos, rayita Judas, Jonatán y Simón. Entonces, Segunda de Macabeos del mismo tiempo. Y no es la continuación de Primera de Macabeos, ¿ok? No es la continuación de Primera, sino es un relato paralelo. Y este libro, por ejemplo, se limita a la victoria de Judas Macabeo. Y habla más del evento legendario de Primera de Macabeos, ¿ok? Yo sé que muchas de estas cosas suenan como que confusas para todos ustedes. Créame que yo estoy, Señor Padre, que esta clase de hoy se vaya bastante rápido. Cuando yo aprendía todas estas cosas y muchos de estos términos, por lo menos yo lo aprendí en inglés, yo decía, oh my God, y tenía que escribir en inglés y yo, esto no está fácil. Tú sabes, para uno como, decir en inglés, grab the concept, como agarrar un concepto y poderlo como, oh my God. Pero bueno, hacia adelante. Para uno aprender uno tiene que invertir, amén. Uno tiene que invertir esfuerzo, y por eso es que no todo el mundo son doctores en la palabra, no todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser psicólogo, no todo el mundo puede ser psiquiatra. El psicólogo, por ejemplo, te dice lo que le pasa a usted, pero el psicólogo no te receta, el psiquiatra te receta. Uno tiene más educación que el otro. Es importante, ¿verdad? Si nosotros queremos cosas en la vida, como todos ustedes están sacando tiempo, ustedes quieren aprender. Y muchos de estos conceptos, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, estaba estudiando ciencia médica, estaba estudiando química y física, y todas esas clases de biología, y me ponía una batina blanca cada 3 horas, y tú mis amigos ahí pisador, y yo quedaba con esta dichosa bata blanca aquí, viendo células ahí por microscopio, todo doesn't make any sense, que ellos usan esto en el mundo, y dije, no. Pero muchos de los que comenzaron conmigo, ellos se graduaron, ellos son doctores hoy en día. Yo no tuve la paciencia para eso. ¿Ok?
evangelios apócrifos. También hay evangelios apócrifos. Y de estos evangelios, muchas de lo que voy a hablar ya ahora, ya estamos casi terminando, no se habla, usted no lo va a encontrar en la Biblia de los hermanos católicos, nada por el estilo, pero es importante que usted sepa que esto existe también, ¿ok? Evangelios apócrifos. Entre los más importantes se pueden contar el primero, Evangelio según los hebreos. El Evangelio según los hebreos es el más importante de los evangelios apócrifos, ¿ok? El Evangelio según los hebreos es el más importante de los evangelios apócrifos. Entonces San Jerónimo lo tradujo en griego y en latín del arameo. Y mucha gente lo llaman a ellos, lo consideran como el libro auténtico de lo que hoy nosotros conocemos como San Mateo. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Evangelio según los hebreos. Así que mucha gente, San Jerónimo, él lo tradujo en griego y en latín del arameo. ¿Lo consideran el libro auténtico? Ajá. Lo consideran como el auténtico evangelio de San Mateo. Como el verdadero. Ajá. Los autores no están acordes sobre el origen de este evangelio. Déjame ver. Aquí está. Dice, es bastante probable que este evangelio sea una adaptación y una revisión del evangelio canónico de San Mateo. En otras palabras, que ellos simplemente lo que hicieron con este evangelio de los hebreos fue que ellos lo revisaron, pero la cuestión que metieron la pata es que le añadieron leyenda. ¿Ok? Y al añadirle, al cortarle y añadirle legendarias cosas que no eran ciertas, eran inciertas, eso es, por eso es que no está incluido en lo que es la palabra de Dios hoy en día. ¿Ok? El número 2 es el evangelio de los ebionitas. Evangelio de los ebios es B-I, no menonita. Yo nací en el hospital menonita. No. El evangelio de los ebionitas. Ebionitas. Y este libro es de origen judío-cristiano. Judío-cristiano. Y lo compusieron a la mitad del siglo número 2. De la mitad del siglo número 2. Entonces, dice que el autor se ha servido mucho del Evangelio de San Mateo, pero mutilándolo y falsificándolo. También tomando bastantes cosas de Lucas y Juan. O sea que los ebionitas, el Evangelio de los ebionitas, ellos utilizaron cosas de lo que decía Lucas, de lo que decía Juan. ¿Ok? Y es lo que le llaman el Evangelio de los 12 apóstoles. Y este libro lo usaban herejes ebionitas. Y por lo tanto, si son herejes,